Hola, soy Facundo, bienvenidos a Carne al Fuego. Hoy el primer vídeo de una serie de vídeos que quiero hacer dedicados a las costillas de cerdo. En el vídeo de hoy hago costillas de cerdo a baja temperatura, ahumadas en estilo norteamericano. Hoy vamos a hablar de costillas de cerdo hechas al barbecue, a la barbacoa, en estilo gringo, yankee, estadounidense, como le quieran llamar. Las costillas de cerdo se pueden hacer en muchas formas, desde una cocción relativamente rápida, que sea en 45 minutos, una hora, a cocciones largas a baja temperatura de 3, 4, 5 hasta 6 horas. El resultado va a ser muy distinto según cómo la cocinamos, por cuánto tiempo y a qué temperatura. Hoy voy a hacer la cocción más larga, que a mí personalmente es la que me gusta menos, pero sé que a la mayor parte de la gente le atrae mucho y le gusta este tipo de cocción, así que empiezo explicando este tipo de cocción. Después por ahí, más adelante, hago otros videos con otras técnicas. La idea de la cocción larga a baja temperatura es derretir el colágeno que hay en la carne. Obviamente funciona solo con cortes que tengan mucho colágeno. Si lo hacemos con un lomo, por ejemplo, un solomillo que es muy tierno y tiene poca grasa, poco colágeno interno, no va a funcionar, va a salir seco. Si elegimos cortes que tienden a ser duros o cortes con mucha grasa, cortes como las costillas de cerdo, la bondiola, sí va a funcionar. Lo que hacemos es simplemente cocinar la carne a una temperatura baja para que la cocción pueda ser larga sin que la carne se queme, porque necesitamos que la carne supere una cierta temperatura, que supere los 70 grados internamente y se mantenga a una temperatura superior a los 70 grados por un cierto tiempo, porque el colágeno se va a empezar a derretir de a poco. Va a hacer falta, no sé, 40 minutos, una hora, 2 horas por arriba de esta temperatura para que se derrita completamente el colágeno. Cuando se derrite, se une a la humedad que tiene la carne, a la humedad que tiene que haber en el ambiente en el que lo cocinamos y forma una especie de gelatina. Entonces tenemos las fibras de carne que quedan unidas por una gelatina. Así obtenemos esa consistencia súper blanda que cuando uno agarra la carne se deshace, que si uno agarra el huesito de la costilla y tira, se sale. Obtener esto es muy simple, pero necesitamos tiempo. Hace falta un ambiente con temperaturas no muy altas. Por lo general, las costillitas de cerdo las cocino entre 90 y 120, 130 grados máximo. Si superamos esa temperatura, la cocción va a ser más rápida y el resultado va a ser distinto. Y sirve un ambiente húmedo porque el colágeno para formar la gelatina necesita humedad, necesita agua. Entonces, como se podrá imaginar, para hacer costillitas de cerdo con este estilo, en estilo barbecue, necesitamos una parrilla con tapa, una parrilla cerrada, que sea una de estas chiquitas redonditas clásicas, un tambor o otros modelos de parrillas rectangulares. Yo hoy lo voy a hacer en un camado, que es una especie de horno ahumador parrilla a carbón, después se los muestro. Pero, ¿cómo obtener una temperatura baja en su parrilla? Uno, obviamente, hay que tomarle un poco la mano para aprender qué cantidad de carbón hace falta. Si le ponen mucho, la temperatura va a subir. Dos, si tienen una parrilla tipo un tambor o tipo estas, hay que poner poco carbón, poner el carbón todo de un lado y tratar de poner la carne del otro, en modo que la carne no quede directamente arriba del carbón y reciba la menor cantidad de calor posible. Estas son parrillas muy chicas en las que es difícil mantener una temperatura muy baja. Si la parrilla es más grande es más fácil porque podemos distanciar más el carbón de la carne. En todas estas lo que hay que hacer es cerrar la tapa y jugar con la ventilación. Siempre tiene una entrada y una salida de aire que se puede regular. Cuanto menos aire entra y sale, más baja va a ser la temperatura porque va a faltar oxígeno a la combustión del carbón. Entonces el carbón se va a quemar más lentamente y va a producir menos calor. Según qué parrilla tenés que regular cuánto abrir o cerrar para obtener una temperatura. Obviamente, si uno quiere ser preciso, hace falta un termómetro. Muchas de estas parrillas traen un termómetro en la tapa. Si no, existen termómetros portátiles que se pueden comprar hasta por internet. Obviamente se puede hacer todo a ojo, a sentimiento, con experiencia, pero si uno nunca lo hizo y quiere que le salga bien a la primera vez que prueba, es más fácil si uno usa un termómetro. Antes de seguir con el video te pido, si lo que viste hasta ahora te está gustando, por favor, inscríbete al canal, así me ayudas
hacer crecer este canal y a seguir produciendo estos videos. Ahora seguimos con la receta. Bueno, pasemos a preparar las costillas. Primero que nada, le voy a sacar esta membrana que hay detrás del hueso. Porque cuando hacemos una cocción a temperatura baja, el calor probablemente no va a ser suficiente para que esta membrana se vuelva crocante y quede rica o que no se sienta. Si la temperatura es baja, puede quedar gomosa y no va a estar bueno tener la carne súper blanda que se deshace y abajo esta membrana gomosa. Entonces mejor sacársela antes. Si uso temperaturas más altas, por lo general yo no se la saco, pero si hago a baja temperatura sí. Después otra pequeña diferencia que hace sacársela es que el condimento puede penetrar por debajo. Si se la dejamos por este lado no va a penetrar solamente del lado de arriba. La técnica que uso yo para sacarla es agarrar una cucharita y tratar de meter la parte de atrás de la cuchara entre la carne y la membrana y ahí mover así para despegarla, porque si lo hacemos con el cuchillo va a cortar la membrana y va a salir por el otro lado, es más fácil que se rompa. Si se les resbala, como se me está resbalando a mí, pueden usar un poco de papel de cocina para agarrarla, porque así se resbala menos. Hoy no tengo a mano papel de cocina, así que no importa. Ahí está. Después del otro lado, con un cuchillo bien afilado, vamos a remover un poco de grasa. Yo normalmente la grasa a la carne no se la saco nunca, porque es lo más rico. Pero cuando hacemos este tipo de cocción, es mejor sacársela, porque ¿qué pasa? Cocinando a baja temperatura, la grasa no se va a derretir completamente. Mucha de la grasa se va a quedar en la carne. Yo por esto prefiero cocciones un poco más rápidas de las costillitas de cerdo y no me gusta tanto esta. Es riquísima, el efecto que hace está muy bueno, pero tienden a ser muy pesadas porque queda mucha grasa pegada a la carne. Cuando la temperatura es más alta, la grasa se va a derretir y va a ir cayendo, pero a temperaturas bajas cae mucho menos. Entonces lo que hay que hacer para evitar que sea excesivamente grasosa y pesada es sacarle un poquito de grasa antes de empezar a cocinarla. Inclusive si hay mucha grasa del otro lado también pueden sacársela un poquito. Esta no tiene mucha grasa, así que no le voy a sacar casi nada. Pero si ven que hay mucha grasa de este lado, también límpienla. Saquémosla, está. Ahora las vamos a condimentar. Para condimentar vamos a hacer una mezcla de especias con sal y azúcar. Mucha gente no está acostumbrada a usar azúcar, pero la verdad que para mí queda riquísima. Entonces voy a hacer una mezcla de especias acá. La base de mi mezcla va a ser pimentón dulce. Vamos a meter, digamos, así, una cucharada y media de pimentón, media cucharadita de ajo en polvo, pimienta a gusto. Yo le voy a poner bastante pimienta. Le vamos a poner también sal a gusto. Yo estoy usando sal parrillera, sal media. Y después le vamos a poner un poco de azúcar, una cucharadita de azúcar. Obviamente acá le pueden agregar todas las especias y hierbas que les guste. Ahora, si la carne está húmeda, que está un poco pegajosa, digamos, la pueden condimentar directamente así. Si la carne, en cambio, está un poco seca porque la compraron en la carnicería y en la heladera de la carnicería, si estaba en la vitrina, se seca un poco externamente y no se pegan las especias, en ese caso pueden agarrar un poquito de aceite y mojar con un poquito de aceite toda la superficie de la carne para que las especias se peguen mejor. Ahora lo único que tenemos que hacer es poner las especias por toda la carne, cubrir toda la carne con las especias. Atención que hoy estoy haciendo costillitas de cerdo en estilo barbecue, pero no voy a usar salsa barbecue, no les voy a poner ninguna salsa, solamente especias y humo. Y les aseguro que queda súper bien, para mi gusto mucho mejor que cuando se hacen las costillitas llenas de salsa. Después, si uno quiere ponerle la salsa, se las pone al final, no antes de la cocción, al máximo por ahí unos 20 minutos antes de sacar la carne, si uno quiere, digamos, caramelizar un poco la salsa. Entonces unos 20 minutos antes de sacar la carne se agrega, pero antes de la cocción nunca, porque se va a quemar. La salsa se va a quemar y no va a tener gusto o va a tener gusto amargo. Para mí mucho mejor no usar salsa directamente. Usamos solo el sabor de las especias
y el sabor del humo que vamos a crear adentro de nuestra parrilla ahumador. Hago esto para poner un poco de especias también en los costados. Ahí está, lista. Esta otra la voy a hacer más simple, la voy a hacer solamente con sal y pimienta. Yo hoy, como estoy usando el Kamado, que es una especie de horno, parrilla, ahumador, lo que tengo que hacer para obtener la temperatura que quiero es poner solamente la mitad del carbón que entra en la canasta para producir humo. Voy a agregar a las brasas un poquito de madera. Hoy voy a usar madera de cerezo, que va a dar un aroma particular muy bueno. La facilidad que me da este tipo de parrilla ahumador para este tipo de cocción es que trae esta especie de ladrillo refractario que va a separar las brasas del lugar donde va a estar la carne y va a hacer que solamente el aire caliente pase por los costados y el humo, así que la carne va a recibir una temperatura mucho más baja. Yo puedo tener la brasa que obviamente va a quemarse a una temperatura alta, pero el ambiente en el que se va a cocinar la carne se va a mantener a una temperatura más baja. Después, obviamente, tengo siempre que regular la entrada y la salida de oxígeno. La voy a dejar casi cerrada completamente, abierta 1 centímetro. Después voy a poner estos contenedores que son para recoger la grasa que cae, pero también los puedo cargar con agua. Yo los voy a llenar de agua para asegurarme que el ambiente en el que cocinan mis costillitas sea húmedo, haya suficiente humedad. Esto va a facilitar la cocción, va a hacer que la cocción sea más rápida, pero también va a ayudar a que la carne venga mucho más tierna. Después, ¿qué hacemos? Pongo la parrilla en el nivel más alto, pongo la carne, cierro la tapa y arriba tengo que dejar abierto, yo lo voy a dejar entre a la mitad o 1/3 más o menos. La idea es que el humo salga con potencia, tiene que pasar rápido alrededor de la carne y salir. No queremos que el humo se quede encerrado adentro, debajo de la tapa. Si el humo se queda quieto, le va a dar un gusto a ceniza, un gusto a quemado a la carne que no va a estar bueno. Pasaron más o menos 6 horas, mis costillas están listas. A las 2 horas y media, 3 más o menos, ya estaban listas en realidad. Obviamente se podían comer inclusive mucho antes, pero ¿qué hice? Después de 3 horas cerré todas las entradas de aire y dejé que se apague el carbón, que se apague la brasa, pero mi parrilla, mi ahumador se mantiene caliente por mucho tiempo y lo dejé ahí adentro por otras 3 horas para que de a poco la temperatura de la carne vaya bajando. Cuando la carne está muy caliente, el colágeno que nosotros derretimos está muy líquido. Necesitamos que de a poquito, bien de a poquito, vaya bajando la temperatura para que se forme la gelatina. Imaginen la gelatina cuando está muy caliente es líquida y cuando se va enfriando se va volviendo densa. A esta que le puse pimentón, como ven, queda bien ahumada, bien negra. La otra quedó un poquito más rojiza y el color de la carne rojizo interno que ven es siempre por el humo. Como ven, los huesitos se salen. Tac, miren, ahí se me queda pegado un poquito atrás, pero salen limpios. Y la carne se desfibra sola, ven, se abre, se desmecha casi sola, no hace falta ni tener un cuchillo para cortarla. Muy blandita. Miren, les muestro una cosa para que vean cómo es tierno. Si la agarro y la muerdo, ven que queda la mordida perfecta, queda el hueco. No es que cuando la muerdo tengo que estirar para separar las fibras de la carne, sino que se separan solas. Muy buena, un gustito ahumado
que es muy delicado, para nada fuerte, aunque uno la ve toda negra, no tiene un gusto a humo fuerte. Se van a dar cuenta, hay ciertos olores ahumados que son demasiado fuertes, que se te quedan pegados en todos lados. Uno pone un tupper en la heladera con un poco de carne ahumada, abre la heladera y siente el olor ahumado fuertísimo que tiene casi olor a ceniza. Eso no es un buen ahumado. Si el ahumado está bien hecho, va a ser mucho más delicado, más aromático y con menos gusto a humo, menos gusto a ceniza. Es una cosa que, aunque uno la vea así negra, oscura, en realidad el sabor es bastante suave. Si te gustó el video y te interesa este tema, déjamelo escrito en los comentarios y por ahí más adelante hago otro video sobre las costillas de cerdo. Esto es todo por hoy y hasta el próximo asado. Chau.